Hola, te doy la bienvenida a este video en el cual vamos a revisar cómo funciona un inyector de un motor a gasolina correspondiente a una configuración indirecta de combustible y de un sistema multipunto. Aquí te voy a ir comentando cómo es su construcción interna, los componentes que lo conforman. Voy a explicarte, ¿cierto?, en el momento que ocurre la inyección de combustible, cómo se activa mediante la computadora, algunos datos, características propias que te van a servir para posterior lograr generar alguna medición sobre estos componentes electrónicos. Entonces, para ir al contenido, ir chequeando todo esto. Los inyectores, los inyectores pasan a ser un actuador en el automóvil. Eso es importante de la hora de entender cómo esto funciona, ¿ya? ¿Qué significa que sea un actuador y no un sensor dentro de esta lógica? ¿Ya? Eh, la computadora tiene muchos sensores, de los cuales esos sensores envían una información justamente a ella con tal de entregar la información adecuada, ya sea en base a características del aire, ya puntos internos que tenga el propio motor, ya toda esa idea, la computadora al fin y al cabo, ¿cierto?, toma decisiones en base a esa información y posterior envía ya la orden para efectuar un trabajo. Y es ahí donde es el caso, donde se remite lo que hace el sensor, perdón, el actuador en este caso, ¿ya? Entonces, el inyector es el actuador principal que tiene la computadora con el fin de dosificar adecuadamente la cantidad de combustible que se va a aplicar en el motor en el momento en que éste funcione, ¿ya? Hoy en día, toda esta gestión justamente se logra gracias a la electrónica. Los vehículos mucho más antiguos, ya, y en especial vehículos con carburador, esta gestión no existía, no había un control adecuado del combustible que se iba a dosificar justamente en el momento que, que el vehículo, ¿cierto?, iba a estar en funcionamiento. Y eso es donde entra esta dinámica, ¿cierto?, de los inyectores más controlados, ¿ya? Y aún así es importante ir comentando, la adición controlada de combustible y todo lo que es la gestión electrónica de los motores va de la mano con el, con la agente de contaminación que se puedan estar generando en un motor, o sea, todos los gases contaminantes que genera un motor cuando esto eh, está en funcionamiento. Entonces, va toda una lógica ya de si generas demasiado gasto de combustible, vas a generar también, ¿cierto?, algún arrastre en base a los gases contaminantes que arroja el motor. Y esa es la vuelta que se le da al final con la electrónica automotriz. Entonces, teniendo esto de plano, el inyector es fácil darse cuenta cuando te acerques a un vehículo, ya dónde encontrarlo. Y básicamente es por el tono, color que tengan. Normalmente son de color rojo, por ahí naranjo, blanco, verde, amarillo, pueden encontrarse ya por si tienes alguna duda con ello. Ahora es bien, recuerda que, como comencé diciendo, esta explicación de este tipo de inyectores que voy a ir acá presentando corresponden a una configuración indirecta de combustible, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el inyector va puesto de tal forma
que se aleja de la cámara de combustión. La cámara de combustión está directamente acá cuando el pistón comprime la mezcla aire-combustible y posterior la bujía pasa a generar la chispa necesaria para que esto empiece, ¿cierto?, a generar el trabajo, que es el tercer tiempo del motor. Entonces, el inyector, si te fijas acá, que tiene este color anaranjado, está totalmente alejado de la cámara de combustión y es ahí donde se le da esa denominación de indirecta de combustible, ¿ya? Además, te puedes dar cuenta que él está alojado en una forma tal que está entre el múltiple de admisión, ¿ya? Y eso es importante que lo recuerdes, ya que hay una gran diferencia entre un sistema de inyección directa de combustible e indirecta de combustible, no solamente en el tema de la ubicación del inyector, sino que también del cómo se produce, ¿cierto?, la dosificación correcta en el automóvil. Basado todo en esta lógica, estoy mostrando qué es lo que tiene internamente y cómo va a funcionar. Entonces va a decir acá, inyector MPI, ¿ya? El MPI va a corresponder al acrónimo ya en inglés de inyección multipunto, ¿sí? En el cual vamos a tener un inyector por cada cilindro que tenga tu vehículo, ¿ya? Recuerda que aquí también existe una configuración, o la más, una de las iniciales que habían era la monopunto, ¿ya? Donde teníamos un inyector para todos los cilindros, pero el multipunto es un inyector para cada uno de los cilindros, ¿ya? Para cada uno de los cilindros. Entonces, al lograr tener esa configuración de un inyector para cada uno de los cilindros que tengan el vehículo, con esta configuración multipunto, y logrando el control de la cantidad de combustible que se entrega en las carreras que correspondan, ¿ya? Se va a lograr, en parte, controlar la contaminación, ya que eso también atribuye a algunos sistemas anticontaminación que tengan los vehículos, ¿ya? Pero también es importante como es la computadora la que determina la cantidad, ¿ya? Eso también contribuye a ciertos datos, ciertas vueltas que se dan por el control adecuado del combustible, ¿ya? Antes de seguir avanzando, es importante, hay muchos controles que se dan. Por ejemplo, uno de los más importantes es cuando tú trabajas con el vehículo frío a motor caliente, ¿ya? Cuando estamos hablando de un motor que está trabajando en frío, y entendiendo que vamos de 0 grados hasta una escala, por ejemplo, de 20 grados y después esto va a ir subiendo, va a aumentarse esa temperatura conforme el roce de los componentes mecánicos del motor aumenta la temperatura del refrigerante. Uno de los controles que están asociados a la cantidad de combustible que se da en un vehículo es que a menor temperatura que tengas, la cantidad de combustible que se entrega en el motor va a ser mayor. Y esa lógica también aumenta las RPM del motor. A medida que de estos rangos de 0 a 20 grados empieza, por supuesto, a subir, ¿ya? Empieza a ir aumentando, que puede ser desde los 80 a los 100, 120, ya aproximadamente en temperatura que puede manejar ese motor, ¿ya? Que son temperaturas ya mucho más elevadas, claro está, eh, la configuración cambia. Entonces, ahora, a medida que yo aumento la temperatura del refrigerante, a su vez, la computadora va a dar la orden de que la cantidad de combustible que se esté inyectando en el motor en ese momento sea menor y con eso trae que las RPM del motor también, ¿cierto?, son menores. ¿Ya? Es una vuelta muy importante esto que te estoy comentando. ¿Sí? Eso obviamente es un control adecuado que va ocurriendo en el motor, entendiendo también que la computadora toma datos en base a la cantidad de aire que entra en tu motor, a la temperatura de aire que entra en el motor, ¿ya?
las diferentes presiones que pueden tener y por supuesto la intención que tú tienes al momento de ir acelerando. O sea, todos esos datos se controlan para que internamente envíe pulsos correspondientes al inyector y a abrirlo cuando corresponde y la cantidad correcta de combustible, según la situación. Entonces, como dice acá, ¿cierto? ¿Qué es un inyector? Un inyector es un actuador dentro de lo que es nuestro motor. ¿Cuál es la función de un inyector? Es esta adición controlada de combustible, ya según las distintas características que yo más o menos cierto te estaba describiendo. Entonces, acá parte de la lectura dice algo que yo ya estaba comentando sobre esta configuración de inyección indirecta de combustible, ¿cierto? Que hace la diferencia. Recuerda, solamente por tener una configuración totalmente distinta de ubicación de los inyectores cambia la manera de dosificar el combustible dentro del motor, ¿ya? Y esto acá, ¿cierto? Toda esta vuelta técnica, ¿ya? Y por supuesto más tangible, tú puedes dar cuenta al mirar el motor y puedes estar chequeando que este tiene un, un riel común para dosificar justamente cada uno del combustible que corresponde. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿ya? Al menos en este video no lo trato, sin embargo, en la segunda parte de los inyectores, eh, te explico por medio del simulador Electus la ubicación de los inyectores, cómo encontrarlos, sus terminales, ¿cierto? Ya, y hablo justamente de este riel común, donde aquí se dosifica el combustible o se entrega el combustible, ¿cierto? A cada uno de los inyectores que tenga el vehículo. ¿Ya? Así que ahí te invito, posterior a este video, a revisar el que sigue. Un inyector está configurado por una carcasa plástica, ¿ya? Ahí se alcanza a apreciar que en la carcasa de plástico también tenemos dos extremos que sobresalen, ¿ya? Que son los terminales de una bobina interna que tiene el inyector, que ya vamos a ver en la otra parte. Y en los extremos también del inyector se van a encontrar estos anillos de caucho u O-ring que también se les conoce, ¿sí? Un extremo va a ir adosado al riel común donde llega el combustible desde el estanque y se le entrega combustible a cada uno de los inyectores y el otro extremo, ¿cierto? Va a ir conectado al múltiple de admisión, ¿ya? Por supuesto, se va a activar cuando corresponde. Internamente, entonces tenemos de los conectores eléctricos, se acoplan a esta bobina interna del inyector, ¿ya? Lo cual ya inmediatamente te digo que una de las principales mediciones que tú tienes que hacer al inyector, una vez que tienes que posterior medirlo, chequear, ¿cierto? Su estado, ya la principal medición para comenzar con esto es medir la resistencia interna de la bobina, ¿ya? Habitualmente son resistencias tremendamente bajas, ya en el orden de los 15 a los 20 ohm aproximadamente. Sin embargo, igual es importante que tú corrobores esa información, midas los inyectores y corrobores según lo que te dice el manual de fabricante, ¿ya? En una escala de 200 ohm, en un multímetro, basta y sobra para poder empezar a obtener datos relevantes con esta resistencia interna que tiene esta bobina. Por otro lado, vamos a tener un filtro que se va a encontrar en el extremo donde llega el combustible hacia el inyector y tenemos una aguja de inyección, ¿cierto? Que va a trabajar según lo que voy a pasar a continuación a explicar. Entonces aquí están conectados los conectores eléctricos del inyector, están conectados a una bobina, ¿ya? Entonces, cuando se saca la bobina, acá en la imagen, y se aprecia que si bien ya no va a estar acá la bobina para que tú puedas ver todo el margen de funcionamiento del inyector, estas zonas que están acá, estas zonas que están acá, más adelante vamos a ver que en los GIF que te voy mostrando se van a encender haciendo alusión a la corriente eléctrica que se va a hacer pasar por la bobina. Por otro lado, es importante comentar que
tendremos acá el muelle antagonista, ¿ya? Este muelle antagonista va a cumplir un rol fundamental en el momento de que se active eh, la inyección de combustible, ¿sí? Ahora, una de las cosas que tienes que entender es que cuando se alimenta el inyector, o sea, se hace llegar la corriente eléctrica por el inyector, ya el muelle antagonista se va a contraer, ¿ya? Si quieres, a ver, voy a ir explicando un poco más visual, lo voy dibujando un poco. Entonces, sin sacar acá los nombres de cada componente que está acá, cuando se energiza la bobina, se energiza la bobina, sí. Entonces, cuando se energiza la bobina del inyector, se trae o pasa la corriente por acá, va a pasar internamente la corriente por la bobina justamente del inyector, se genera un campo magnético, se genera un campo magnético y, y ahí va a ocurrir que la aguja de inyección que está acá se levante, ¿sí? Por acción del campo magnético que se hace pasar por medio de la bobina. La aguja de inyección se levanta, ¿ya? Y el muy antagonista que está ahí, el muy antagonista que está acá, va a empezar a contraerse. O sea, está el muelle antagonista que va a estar en esa zona, se contrae, va a contraerse, y eso es por la acción que va a efectuar, o sea, la fuerza que efectúa la aguja de inyección cuando se genera el campo magnético de la bobina, ¿ya? Tan pronto, tan pronto, el campo magnético que estaba acá en la bobina se desvanece, o sea, la computadora deja de alimentar esta bobina, tan pronto ocurre eso, el muelle, el muelle antagonista vuelve a su posición de reposo por efecto de su relajación, ¿sí? Ya como deja de existir campo magnético en la bobina, vuelve a su posición de reposo y este empuja de vuelta la aguja de inyección, cerrando, por supuesto, su tope inferior, acá esta tobera que tiene de la inyección, y cortando el tiempo de inyección, ¿ya? Entonces, esto o este efecto lo va a hacer muchas veces mientras la computadora active la bobina. Vuelvo a repetir, la computadora alimenta la bobina, le envía una energía, inmediatamente la aguja de inyección se retrae, el muelle antagonista se comprime, haciendo un poco la lógica de una especie de amortiguador en ese instante. Sin embargo, cuando corta la energía entonces de la bobina, el muelle se relaja y vuelve a su estado de reposo y empuja con esto la aguja de inyección. ¿Ya?
por lejos del efecto o trabajo que hace el inyector, mecánicamente hablando, o electromecánicamente hablando, ya es mucho más sencillo en comparación, por ejemplo, a los inyectores diésel con todo el trabajo, mecanismo que van haciendo, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo entiendas. Entonces acá, bueno, dice algunas ideas que son relevantes. ¿Qué componente evita que la suciedad llegue al interior del inyector? Hay un filtro, un microfiltro que lleva internamente el inyector. Si nosotros sumamos esto al filtro que ya trae el inyector puesto en su, perdón, el filtro que ya trae el sistema de combustible puesto hoy en día en el estanque y sumado a este filtro, ¿cierto? Ya tenemos una doble protección en ese sentido, ¿ya? Así que eso es importante también destacar. Por otro lado, van a estar las aberturas del inyector, ¿sí? Del inyector, que son tremendamente pequeños, donde habla acá, al menos el texto, que sale inyector de forma nebulizada. Es común encontrar o entender que el inyector pulveriza el combustible, pero aquí habla en el texto de forma nebulizada, ¿ya? El punto es que inyectar el combustible, que viene más acá como explicación, será una acción propia que se hará cuando el inyector en cierto empieza a funcionar, ¿ya? Voy a intentar ¿cierto? Aplicar con este efecto, ¿ya? Entonces, acá está un poco lo que ya estaba explicando anteriormente. Una vez que la computadora energiza la bobina interna, estamos viendo que se pone esta tonalidad, como un rojo o anaranjado acá, se genera un campo magnético y esta atrae a la aguja de inyección, ¿ya? O sea, se vuelve un electroimán, básicamente, lo que pasa acá internamente dentro del inyector, ¿ya? Entonces, se energiza la bobina, atrae la aguja, posterior se corta la alimentación de la bobina y el muelle antagonista, ¿cierto? Se relaja y cierra la aguja a top, ¿ya? Ahí tenemos ciertos efectos. Y dice, ¿qué sucede cuando se acciona el botón? Va a pasar justamente pasa una corriente eléctrica a través de la bobina. Otra idea importante es que la aguja de inyección se mueve hacia arriba, ¿ya? Y las aberturas de inyección se liberan, ¿sí? Que eso es súper relevante. Y acá está este efecto. Acá justamente está este efecto, ¿ya? Lo voy a sacar en un momento. Trago nuevamente este dibujo hacia acá. Y aquí está la imagen del inyector. O sea, el inyector ahora lo que estás viendo en verde es el combustible que pasa en el momento que ocurre la inyección de combustible. Entonces, van a aparecer dos palabras clave que, que se manejan en un inyector, ¿ya? Una será el pulverizar, ¿ya? Y pulverizar, si tuviera que enmarcarlo acá, va a ser el momento, el instante en que la computadora dé la orden de energizar la bobina, ¿ya? Y esta atrae la aguja de inyección y comienza la inyección. O sea, prácticamente es la salida de ese combustible por la tobera de inyección. Es la salida, ¿sí? Eso estaría haciendo pulverizar el combustible en ese lado. Por otro lado, habla de la palabra nebulizar. Nebulizar. Resulta que los inyectores, por ejemplo, sacan s- arrojan el combustible en este caso, en el múltiple de admisión, de tal forma que sale este efecto de abanico, ¿ya? Y en ese preciso momento, ya cuando las partículas de combustible están mezclándose con el aire,
salen tan finas, que facilitan, por supuesto, esta mezcla con el aire, pero también facilitan la evaporación pronta de este fluido, ¿ya? Entonces, logras hacer este efecto de que se llama nebulizar, ¿ya? Pulverizar va a ser la acción en el momento que salga el combustible del inyector y nebulizar será cómo se mezcla entonces fácilmente con el aire para va a evaporarse rápidamente cuando estemos, ¿cierto?, en el proceso de esta mezcla que ocurre en el motor, ¿ya? Son dos tramos, entonces, totalmente importantes. Vamos a tener acá el nebulizar, y acá estará el pulverizar. Entonces, ahí está esto. En la misma presentación viene en todo caso esta parte que estoy explicando. Entonces dice, ¿qué sucede si se activa el inyector? La aguja de inyección libera la abertura de inyección, de modo que la inyección comienza, ¿cierto?, cuando corresponde. ¿Qué se puede decir sobre el combustible que sale del inyector como pregunta general? El combustible sale del inyector de esta forma nebulizada, tal como ya lo había explicado. Y allí salen como dos definiciones: nebulizar, transformar un líquido en partículas finísimas al proyectarlo en el aire, y pulverizar, esparcir un líquido sobre un lugar en forma de gota muy pequeña, ¿ya? Era más o menos el efecto que ya te estaba explicando. Pues dice, porque el inyector rocía el combustible en forma nebulizada, ya con esto se logra una evaporación más fácil cuando se mezcla con el aire. Entonces acá viene, perdón, ahí, ahí sí. Aquí viene esta parte que habla del control de la computadora sobre los inyectores, ¿ya? Y acá habla de algo súper importante, es muy interesante, ¿ya? Que lo voy a ir detallando acá a medida que esté avanzando, ¿sí? Em, Dice, el inyector inyecta cuando las conexiones positivas y negativas del inyector están conectadas, ¿sí? Posterior dice, el positivo está permanentemente conectado y la unidad de control activa los inyectores mediante la conexión del negativo. Posterior dice, la unidad de control conecta el negativo iniciando la conducción en un transistor. Aquí hay muchas ideas que siempre los textos, en, en los textos ciertos técnicos, en la literatura que se entrega sobre información de funcionamiento de estos componentes, viene esto, ya viene esta información. Entonces hay que un poco precisarla para que la puedas también entender, de que ya entra en algo mucho más técnico, ¿sí? Lo primero que te puedo comentar, acá está el efecto. Lo primero que te puedo comentar acá es que con que tú sepas medir un inyector en un auto, ya podrías medir los otros que trae el vehículo. Suena lógico eso, pero es importante, ya que aquí, por ejemplo, en la imagen nos muestra la gama de cuatro inyectores que tiene, por supuesto, un vehículo, ya y la correspondiente unidad de control, ¿ya? Por otro lado, por otro lado, ¿qué hay que entender dentro de la computadora, al menos para la imagen que se alcanza a apreciar acá? Acá aparece un componente electrónico, que es un transistor, ¿ya? Un transistor. Ese transistor que se alcanza a apreciar acá es de un tipo NPN, NPN, ¿ya? Y su forma
estaría siendo lo que se alcanza a apreciar acá. Recordando que los terminales de un transistor, ahí vamos a tener la base, esto es el colector y esto será el emisor de un transistor. Base, colector, emisor. También es importante recordar que un transistor se activa con una pequeña corriente que se entregue desde la base, ¿ya? Para posterior sacar una corriente mucho más grande desde colector emisor, ¿sí? En este caso, eso es lo que estamos apreciando parte del, en este caso, el recorte que acabo de hacer, ¿ya? La computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Mediante toda la información que ella va a ir eh, obteniendo sobre los diversos sensores que tiene el vehículo, tiene que tomar decisiones, ¿sí? Tiene que tomar una decisión. Y son decisiones tremendamente rápidas. Cuando hablas de esa decisión en un, en un inyector, para decirle cuánto del combustible que está saliendo acá, cuánto de ese combustible que está saliendo acá eh, va a permanecer en el tiempo, esa cantidad al final se traduce en un tiempo de activación que se da en la base. O sea, entre más tiempo la computadora mantenga energizada la corriente por la base, más tiempo la computadora energice la corriente por la base, más tiempo va a estar trabajando el transistor. ¿Ya? Esa es la lógica de funcionamiento que ocurre con los transistores. Y esta lógica ocurre con la computadora. Entonces la computadora recibe información, esa información la traduce, la traduce en un tiempo de activación, vamos a estar aquí, en un tiempo de activación del inyector. Un poco roce acá. Ese tiempo de activación del inyector es válido tanto para la acción que hace con la base del transistor, y eso en consecuencia, ¿cierto? Trae más tiempo dosificando combustible el inyector cuando está trabajando. Esas dos lógicas ocurren justamente acá, esas dos lógicas, ¿ya? Ahora, otra cosa que es relevante que decía el texto, que los inyectores se alimentan por un positivo, tienen un positivo que es constante, ¿ya? Y para acción y facilitar esta explicación, borro el resto de los inyectores que están acá y solamente voy a utilizar el inyector que se alcanza a pesar acá. Recuerda, con que sepas medir uno solo, el resto es lo mismo. Entonces, eso es lo que nos va a importar. Lo que corresponde al terminal 4, 5, 6 y 7 es los terminales internos que tiene la computadora del auto, ya hacia dónde van a estar llegando los terminales de los inyectores. Entonces, el positivo del inyector, el positivo del inyector es un terminal que es constante, que va a pasar ese positivo por esta bobina interna que tiene el inyector. Y por supuesto, eso posterior, ese positivo, se termina en masa o un negativo, ¿ya?
que estaría siendo en este otro extremo. ¿Y quién se va a encargar de cerrar el circuito? Por supuesto, la computadora por medio del transistor, ¿ya? Lo cual es importante entender que los transistores sirven para amplificar, por supuesto, la corriente eléctrica y trabajan como un interruptor. Y es así como la computadora los utiliza en esta lógica. O sea, los está constantemente activando, desactivando, ¿ya? La unidad de control constantemente activa y desactiva los transistores. Y con esa acción es también entendible que era activa y desactiva, activa y desactiva los transistores. Y con esta acción se entiende que el inyector le pasa el mismo efecto con esta activación y desactivación. Tienen algo totalmente al unísono, ¿ya? Esto es tan rápido que se da en la escala de milisegundos. Se da en la escala de milisegundos. Es tremendamente rápido este efecto, ¿sí? De hecho, de hecho, este efecto, si uno lo quisiera medir con un multímetro, el multímetro no es capaz de notar, notar este cambio, porque la computadora lo hace tan rápido, la toma de decisiones con distintos efectos, ya lo decía, desde que acelera, desde que estás, por ejemplo, en ralentí, o condición de frío en caliente, temperaturas que correspondan al refrigerante motor, la cantidad de aire que entra en el motor, o sea, todos esos datos son tomados muy rápido. Y la computadora determina, ¿cierto?, si el inyector se activa más o menos tiempo. Y al final, como te dije, se traduce en un tiempo de activación, ¿ya? Entonces, el inyector tiene un positivo de manera constante y la computadora, por medio de los transistores internos, envían la señal de salida, o sea, el negativo, la masa, lo aterriza justamente ahí donde corresponde. Es por eso, es por eso que se dice que los inyectores se activan, se controlan, se comandan por negativo, ¿ya? Es ahí justamente donde dice, bueno, lo mismo parte del texto, ¿ya? Que la computadora activa y hace eso. Obviamente ahí, ¿qué es lo relevante? Cuando la corriente fluye a través de la bobina, ¿cierto? La aguja de inyección se levanta y contra la fuerza del muelle, ¿cierto? Que tenemos acá. Y ahí, por supuesto, produce la inyección cuando corresponde. Y eso es lo verde que estamos apreciando acá en la imagen. Otra cosa que es importante acá destacar, que internamente, bueno, ahí están los componentes electrónicos que tiene la computadora, la SM, SM, EQ, ¿ya? PCM también, que es el acrónimo en inglés que se les da a estas computadoras automotrices, ¿ya? Pero hay que entender también este punto, si lo rescato esto, sobre todo esta imagen, ¿ya? La computadora tiene una carcasa metálica, ¿ya? Y eso va a ser clave también para entender esto, ¿ya? Del por qué se activan los inyectores por negativo, por qué se comandan por negativo, ¿ya? Y para eso, bueno, voy a explicar acá, ya lo mostraba anteriormente, esta imagen. Tengo un vehículo, por supuesto, y tengo una batería. Te quiero tratar de explicar este efecto eh, del por qué los inyectores se comandan por negativo, se controlan por negativo, qué es lo que significa ese efecto, antes de ir mostrándotelo acá, ¿cierto?, más técnicamente, ¿ya? Para que tú entiendas esto, no solamente los inyectores pasan a ser controlados, comandados, activados por negativos, sino que todos los actuadores que tú tengas en el auto. Quizás puedan existir excepciones, pero la gran mayoría de los fabricantes hacen que los actuadores se activen por negativo, ¿ya? O sea, darle la señal para que el circuito se pueda cerrar, ¿ya?
Y lo que te quiero representar acá con esta imagen, voy a checar esta batería, muy, muy pequeña, y voy a traer este vehículo que está acá. Entonces, lo que es relevante acá, tomando esto en consideración ahí, voy a dejar la batería por acá. Ya. Tú entiendes que de la batería del auto tenemos dos cables que son eh, con una sección transversal bastante grande. O sea, su diámetro interno de estos cables tienen un diámetro importante en comparación a los otros cables que tú tienes en el auto, ¿ya? El positivo de tu batería se conecta a tu arranque, a tu alternador, ¿cierto? Y de ahí comienza toda la vuelta técnica, sistema de carga, arranque, cuando corresponda. De ahí no nos vamos a meter, ¿ya? Pero también es importante que entiendas que el negativo de la batería de tu vehículo está justamente constantemente conectado a una masa, está conectado a masa, ¿ya? A masa, ¿sí? Ese negativo, el cable de sección transversal más grande que tiene el negativo de tu batería va conectado a masa, y esa masa se coloca en el chasis del auto, ¿ya? Se coloca en el chasis del auto. Es toda la parte estructural donde se aloja, ¿cierto? Aguanta nuestro motor, ¿cierto? Nuestra caja, todos esos elementos, por decirlo así. Todo el tren motriz está justamente montado ahí, ¿ya? Entonces, ese efecto que está acá, todo ese efecto que está acá, ese cable que tú tienes acá, eh, también se traduce en entender que tú, si yo tengo una luz acá, por ejemplo, de freno, esa luz, esa luz no trae consigo el cable negativo desde atrás hasta el auto, hasta este punto, para hacer la conexión a masa. No es así, ¿ya? No es así, ya que hacer eso, lo cual se podría hacer en el automóvil, no aplica, no aplica, ¿ya? ¿Y el por qué? Porque entiende tú que son, en un auto son kilómetros de cable que tú tienes. Y esos kilómetros de cable significan que es un peso considerable, que está calculado en el auto, ya entendiendo todos los factores, ¿cierto? De, que corresponden a la cantidad de combustible que este gasta, ¿cierto? Que atribuye al peso que utiliza, para los pasajeros, ¿cierto? O sea, todo eso está ya está previamente ya está totalmente visto. Entonces es ilógico sacar el negativo del foco trasero, ponte tú, al negativo que está puesto acá. ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente? Es que ese negativo de esa ampolleta que estaba acá se aterriza también a una masa conectada al chasis. Pero debes entender también que aquí es lo relevante. El chasis pasa a ser parte del cableado del auto, ¿sí? Pasa a ser parte del cableado del auto, ¿ya? Tal como te puedo mostrar este pequeño extracto de acá de un libro, para que sea, ¿cierto?, más factible lo que te estoy comentando y me puedas justamente entender. Este libro que tiene un nombre circuito electrodécnico, básico, sistema de carga y arranque, ya ahí de Macmillan, habla de un apartado, pequeño apartado de la masa del automóvil. Si yo lo cliqueo acá, habla de eso. Dice, bueno, la masa del automóvil.
la masa en el automóvil. En todo circuito, dice, en todo circuito eléctrico existe un consumo unido por un extremo al positivo de una pila, perdón, de la pila mediante un conductor y por el otro lado al negativo de otro conductor. ¿Ya? Ahí sale una imagen como referencia. Dice, en el automóvil, el equivalente a la pila que estamos viendo en los circuitos es la batería. Batería justamente que estamos viendo ahí como imagen. Dice, cuya diferencia potencial es el voltaje, diferencia potencial positivo y negativo para tener estos 12 volts. Dice, puesto que el chasis es metálico y por tanto conductor, el chasis es un conductor más, el chasis del auto es un conductor más, ¿ya? Es importante eso. Entonces pasa a ser una conexión totalmente, ya, eh, se suma a la lógica de funcionamiento eléctrico del auto. Entonces dice, y por tanto, puesto que el chasis es metálico y por tanto un conductor, se utiliza como cable de unión entre los consumos y el negativo de la batería, ¿ya? Entonces va a decir acá, así pues, en el automóvil el chasis es el cable de retorno de la intensidad al negativo de la batería y lo denominamos masa, ¿ya? Entonces, ese terminal como masa, de hecho acá es uno de los términos que se le dan a entender que es el lado negativo, donde vuelve la energía hacia nuestra batería, eh, es un término válido, ¿ya? Es un término válido. De hecho, lo dice totalmente un texto acá. Dice, para el fin, el automóvil dispone de puntos de masa llamados también negativos, tal como lo acabo de decir, unidos al chasis donde se van conectando los negativos de los distintos consumos, ¿ya? Y ahí aparecen distintas ciertas simbologías que se dan. Ahora, ¿por qué esto es relevante que te muestre acá y cómo se relaciona con lo que estaba explicando anteriormente aquí? Punto. Ya. Resulta, resulta acá que si yo relaciono esta lógica del vehículo que te acabo de representar acá con la batería del auto, perdón, con la computadora del auto, ¿ya? La computadora del auto hace masa, hace masa también por medio de su misma estructura. Su estructura es metálica. Su estructura es metálica, ¿ya? Y va alojada, va, ¿cierto?, apernada en alguna parte del chasis, ¿ya? Puede encontrarlo dentro del habitáculo del vehículo, incluso en partes dentro del mismo motor, perdón, no en el mismo motor, sino que en los costados, ¿ya? Podría encontrar justamente este componente esencial para el funcionamiento de la electrónica dentro del motor, ¿ya? Esa misma conexión que está acá hace referencia a lo que está aquí. Lo único que cambia es la simbología, y como tal te dice acá, fíjate la distinta manera de representar la masa. Son las distintas maneras de representar ese terminal negativo, ¿ya? Entonces, para ir al grano con esto, los inyectores del automóvil se comandan, se controlan, se activan por negativo, porque con esto tú reduces la cantidad de cables, facilita el control, ya es una activación en el momento, está instantáneo ahí, ya no es necesario pasar muchos tramos de cable, vuelvo a repetir con eso, eh, para poder activar este tipo de componentes. Entonces la computadora aprovecha su misma estructura y cierra el circuito por medio del chasis. Entonces si tuviera la computadora acá, ponte tú, que por supuesto la representamos ahí, qué sé yo, con verde, ¿ya? Ella tendría ahí, ¿cierto?, su conexión también a masa. Tendría en algún punto del vehículo cerrando el circuito. Entonces ella enviaría o cerraría los circuitos solamente cerrando la conexión
para mandar estos pulsos por negativos sin sacar cables de más. Lo que quiere decir que los cables solamente que salen de ella irían directamente a los sensores y actuadores del automóvil y cerraría inmediatamente su circuito a masa por medio de su misma estructura metálica que te estoy explicando o te estoy mostrando acá. Por eso es relevante, súper relevante esto, eh, para que lo puedas cierto entender. Ahí está, bueno, esta lógica más o menos que te estaba explicando. Entonces, con todo esto, sigo un poco con la presentación. Ahí podemos ver entonces, en el GIF cada vez que la computadora envía la señal hacia la base, ya se activa el transistor por el lado del colector al emisor y cierra el circuito a masa, ¿cierto? Según lo que ya te estaba comentando. Pues dice, ¿cómo se conecta el inyector? El inyector está conmutado a masa. Y ahí está lo que ya te estaba explicando. La computadora puede controlar, activar, conmutar los inyectores mediante negativo. La CM conecta el negativo a través de un transistor. Y ahí nuevamente hace esta pregunta: ¿qué componente asegura la conexión a masa en la unidad de control? El transistor interno de la computadora. Recuerda que cada uno es de esto, en este caso, en la imagen, en el GIF en particular, se alcanza a apreciar un transistor para cada uno de los inyectores que se tienen acá. Quizás la parte más compleja de todo lo que he explicado es esta, ¿sí? Lo que quiere representar y lo que quiere decir. Sin embargo, te lo intentaré explicar de la manera más sencilla. Dice, el registrador muestra aquí el voltaje en el punto de conexión 4. Punto de conexión 4 va a corresponder entonces al terminal de la computadora, ¿ya? Por eso dice el punto de conexión 4 de la unidad de control con respecto a masa. La masa es lo que está en verde ahí. Dice, si el transistor de la unidad de control no está en conducción, ¿ya? Yo dije que el transistor, la computadora los trabaja, los hace trabajar de tal forma que pasan a ser un verdadero interruptor. Encendido, apagado, encendido, apagado, ¿ya? Que es lo mismo que decir on, off, va haciendo ese juego, ¿ya? Pero cuando el transistor no está en conducción, en la lógica interna de los transistores, o sea, cuando entran en funcionamiento, está en corto, o sea, no está trabajando el transistor, ¿ya? A eso se refiere un poco el término no está en conducción, justamente en este punto. Entonces dice, si el transistor de la unidad de control no está en conducción, hay 12 voltios en el pin 4, ¿ya? Posterior dice, tan pronto como se activa el inyector, la unidad de control conecta el pin 4 a masa. Esto reduce el voltaje a 0 voltios, ¿ya? Entonces ya suena un poco extraño, lo voy a leer acá y posterior lo explico. Dice, bueno, el voltaje con respecto a masa en el pin 4 es de 12 voltios. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Y ahí nos dice 0 voltios cuando hay 12 voltios en el pin 4, hay 0 voltios a través del inyector. ¿Cómo dar respuesta, perdón, cómo entender un poco este trabalengua que ocurre con el control que hace la computadora con los inyectores? ¿Ya? La mejor manera en la que he encontrado acá para poder explicarte es pensar en un circuito sencillo, ¿ya? Entre la batería, la computadora y el inyector, ¿ya? Entonces, para eso voy a utilizar este simulador Cocodrive, donde voy explicando lo que va a hacer la computadora con la activación del inyector. Entonces, para eso,
Voy a sacar la simbología de la batería, en cual esto está en 12 volt. Voy a sacar un interruptor y voy a sacar una ampolleta. Este efecto tan sencillo de encender y apagar la ampolleta va a ser el mismo efecto como analogía de lo que hace la computadora con el inyector, porque lo desactiva, lo activa, lo desactiva, lo activa, lo desactiva, lo activa. ¿Ya? Muy importante. Ahora bien, antes de continuar con esto, y quizás con esto te queda un poco más claro, el tema de activar por negativo, controlar por negativo, como lo decía el texto, ¿qué significa eso? Si tú te fijas, el interruptor que está en este ejemplo está conectado en el positivo de la batería, que en el simulador al menos entrega este terminal para que te puedas orientar. Pero en la parte automotriz, en lo que corresponde a esquemático eléctrico, si te fijas, no viene representado. Tienes que entender que el terminal más largo que entrega el esquemático eléctrico en un, en un vehículo, ¿cierto? Ya, conforme a las baterías en sí, no viene representado ese terminal. Al menos en este caso el simulador sí lo entrega. Entonces, si yo analizo, más allá de entender que esta ampolleta va a encender cuando yo baje el interruptor, y por supuesto se va a apagar cuando yo lo abra, ¿ya? Y analizo dónde está puesto este interruptor conforme a la polaridad de la batería, yo puedo decir que esta ampolleta se está activando, voy a anotar así, activación, activación de la ampolleta por positivo, por positivo. ¿Por qué voy a decir por positivo? Porque el interruptor está en el lado positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo, este interruptor que está acá, no lo conecto en el positivo y lo conecto de tal forma que me va a quedar acá, en la línea negativa? ¿Esto funcionará? Por supuesto que sí. Entonces ahí estaría funcionando el circuito de igual manera. La diferencia que esta vez la activación de la ampolleta no será por positivo, sino que será por negativo, por negativo. Entonces, este efecto es importante que tú te des cuenta cuando veas los interruptores, cómo se estén controlando algún circuito, te puedes orientar cómo se está comandando, activando lo que se está encendiendo, lo que se va a encender en ese caso. Puede ser para el juego también, es válido para o un relé, o sea, para toda esa vuelta, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, esta activación de la ampolleta por negativo, por negativo, me va a servir para representar el mismo esquemático que hace la computadora para comandar, activar los inyectores. Este mismo esquemático me sirve, ¿ya? Podría explicarlo, lo cual ya lo he hecho en algunas ocasiones, sobre todo en clases, explico que más allá de la activación por negativo, explico el reparto de este voltaje
conforme a esta situación que voy a detallar a continuación, ¿ya? Sin embargo, esta vez voy a ser fiel a la estructura de control del inyector y lo voy a ir explicando de una manera más detallada para que se pueda entender y posterior, cuando se tiene que medir en el vehículo, ¿cierto? Ya estés mucho más claro de cómo se origina todo esto, ¿ya? Así que esta vez voy a ser justamente fiel a esta estructura. Será esto entonces el que me va a importar para detallar esto a continuación. Entonces acá, algunas cosas que van a ser importantes. A esto le voy a designar una letra. Esto voy a decir que esto es A, la batería será A, el interruptor será B, voy a dejar un poco más arriba, voy a ordenar antes de continuar. Por ahí. Este es B y la ampolleta será C. Esto lo dejo acá. Ya, entonces, ¿qué va a hacer cada una de estas cosas? A, B, C. Claro, está, A será la batería, B un interruptor, C será, ¿cierto?, la ampolleta. ¿Ya? A esto he copiado dos veces la misma escena y voy a darle lo que va a corresponder al A, B y C, ¿cierto? Y así me vas a entender. A corresponderá a a la batería del vehículo. Que serán los 12 volts, ¿cierto? Que se van a entregar según el ejemplo. B, B, B corresponderá, si bien es un interruptor el que estamos viendo acá, te voy a pedir que te imagines que este interruptor es el transistor que está controlando la computadora, que le envía una señal por la base y posterior activa desde colector a emisor, ¿cierto? Para que cierre el circuito a masa de los inyectores. Entonces el B va a ser el transistor, pero le voy a dar la orden acá, que este transistor va a quedar tal cual como tú estás mirando aquí en la imagen. O sea, que el transistor esté abierto. Y a esa abertura nosotros le vamos a llamar off, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar apagado, ¿sí? Va a estar apagado. Y por último, voy a tener C, que C también te voy a pedir que te imagines que C es el inyector. Ahora, eso que está acá será lo mismo,
que es lo que voy a tener acá. Sin embargo, la diferencia va a ser que el interruptor que está acá, que también va a ser mi transistor, lo voy a dibujar, perdón, le voy a dar la señal que se active, o sea, que esté cerrado. Y eso, que está cerrado, ya no le llamaré off, sino que on, que todo está encendido, de esta manera. ¿Qué va a pasar acá? El primer caso le llamaré condición número uno. Y voy a decir que acá el inyector está desactivado. Condición número uno, inyector desactivado. Caso contrario, en el otro lado agregaré condición número 2. El inyector va a estar activado. Ahora, para entender bien este efecto, voy a apagar por un momento esto. Y más allá de la posición del interruptor, que por supuesto es importante, lo que más debes prestar atención es cómo se va a repartir el voltaje que entrega la batería. Si bien yo le puse acá 12 volt, que es lo que teóricamente y de hecho tiene de forma nominal tu automóvil sin arrancar, debes entender que un inyector funciona cuando el vehículo está justamente andando en el automóvil. Pero más allá de eso, ese voltaje que está acá de 12 volt pasan a ser 14 volt cuando el auto está andando, de 13,5, 14, 14,5 volt aproximadamente. ¿Ya? Yo mantengo estos 12 volt con tal de que tú más o menos lo puedas entender y cómo va a ir pasando el efecto. Sin embargo, es lo mismo que yo anotara 14 cuando el auto estuviese funcionando. Ahora, para abarcar de mejor manera esto, voy a colocar 3 voltímetros. Voy a colocar 3 voltímetros para la condición número uno. No he hecho absolutamente nada más allá de esto, de conectarlos, perdón. El punto que tienen los voltímetros es lo mismo que tendría el multímetro cuando tú mides voltaje. El punto correspondería al cable de color rojo de tu instrumento de medición. Lo que yo quiero ver con este caso es cómo el voltaje se va a repartir, que me entrega la batería, cómo se reparte al inyector y cómo se reparte a mi interruptor, que yo te dije que te imaginaras que es el transistor que tiene la computadora internamente. Si te fijas, en este primer ejemplo, tengo 12 volt justamente en el punto A, porque estoy midiendo el voltaje de alimentación. Por otro lado, te sugiero que mires el punto B antes de analizar su voltaje que aparece acá y te des cuenta que en C, que es el inyector que te estás imaginando, está en 0 volt. Y es lógico que sea en 0 volt porque el interruptor está totalmente abierto. ¿Sí? Está totalmente abierto. Si te das cuenta también, ¿qué es lo que hace y por qué yo tengo 12 volt al medir los extremos del interruptor? Porque, teóricamente hablando, la corriente viene desde acá, desde el positivo de la batería, pasa
pasa por nuestra ampolleta, llega hasta acá el positivo. El instrumento toma el negativo por el otro extremo, por el extremo negativo de mi batería. Es por eso que toma justamente o me da 12 volts en este caso. Y si te percatas, justamente va a estar acá esto, que ocurre que el inyector va a estar desactivado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se reparte el voltaje si yo lo analizo de la otra forma que ya te había dicho acá? Pongo un voltímetro acá, en esa condición. Esta vez el interruptor va a estar cerrado. Acuérdate, está en estado on, o sea, estoy activando lo que está aquí. Voy a poner un voltímetro acá y pongo un voltímetro en este punto. Acá ocurre lo mismo que estaba explicando anteriormente. Sin embargo, aquí, bueno, aquí está el cambio. ¿Ya? Me refiero a que ocurre lo mismo en el sentido de que este voltaje va a llegar a los puntos, ¿cierto? Determinados acá del circuito, pero esta vez va a estar funcionando la ampolleta que está en el esquemático. Entonces, yo tengo los 12 volts de la batería conectado acá, tengo los 12 volts. Si mido el punto C, y recuerda, antes de ir al punto B, darte cuenta justamente qué está haciendo el elemento. En este caso, el interruptor está cerrado. Es obvio que si está cerrado, la ampolleta se va a encender y van a llegar los 12 volts. ¿Ya? Y también va a ser entendible que si está cerrado el interruptor, es porque el voltaje está llegando al otro elemento. Y si está cerrado, este se vuelve un verdadero cable. Este se vuelve un verdadero cable. ¿Ya? Eso es importante que lo entiendas. ¿Qué ocurre? O sea, fíjate que el interruptor cerrado se vuelve un verdadero cable cuando tú lo estás midiendo. Por eso da 0 volt. ¿Ya? Por eso da 0 volt. Por eso también te agrego acá este voltímetro para que te des cuenta. Da totalmente 0 volt, aquí se comporta igual. Totalmente igual. Entonces acá, si el A en mi batería, la alimentación de la batería cuando el auto está andando, ¿ya? Acuérdate, cuando el vehículo está andando. Batería 12 volt, ¿ya? El transistor está en on, está cerrado, el inyector está activado. O sea, aquí el inyector está activado. Acuérdate, por favor. Activado. Inyector activado, inyector desactivado. Ahí están las dos condiciones que hace entonces la computadora con el voltaje que se entrega desde la batería hacia el inyector. Ahora, si yo observo todo esto y puedo utilizar el osciloscopio que me entrega acá este mismo simulador, voy a ocupar este mismo circuito como efecto para mostrar todo lo relevante. Ahí están los 12 volts. Voy a sacar una sonda acá por el momento y voy a sacar otra sonda que ya la voy a ocupar acá por el momento. Te voy a ir mostrando qué es lo que va a hacer la corriente eléctrica cuando vais pasando, ¿cierto? Conforme a la alimentación que entregue la computadora al inyector, según los distintos procesos. Pero para esto, te invito nuevamente a observar la presentación. Ahí dice 0 volt,
Ahí está la respuesta. Dice, el voltaje con respecto a masa en el pin 4 es de 12 volts. ¿Cuál es el voltaje a raíz del inyector? Son 0 voltios. Cuando hay 12 voltios en el pin 4, hay 0 voltios a raíz del inyector. Y aquí está, bueno, lo mismo que ya está explicando. ¿Sí? Acá el pin 4 estaría siendo, por ejemplo, ese extremo de, del interruptor, que en este caso, ¿cierto? Estaría siendo la salida de la ampolleta, que para nosotros es el inyector, ¿ya? Se está justamente midiendo ahí. Y ahí nos dice esto, cuando hay 12 voltios en el pin 4, 12 voltios en el pin 4, hay 0 voltios a través del inyector. Y es lógico, según lo que ya te había dicho, si el transistor está apagado, está en estado off, esto no va a funcionar, ¿ya? Y ahí dice lo que sucede es que el transistor funciona como un interruptor y cuando hay 12 voltios en el pin 4, el transistor no conduce, se comporta como un interruptor abierto, off, obteniendo un voltaje de 0 volt en el inyector. Y ahí tienes que observar justamente la imagen que te estoy mostrando, que es lo mismo que te estaba demostrando con el simulador. Después dice con respecto a masa, hay 0 voltios en el pin 4, ¿ya? Y ahí nos dice hay 12 voltios a través del inyector, ¿sí? Ahí eso nos está diciendo que hay 0, perdón, hay 12 voltios a través del inyector. Y el inyector va a estar activado. Y aquí pasa el mismo efecto. Si te fijas, ahí está el mismo dibujo y dice cuando hay 0 voltios en el pin 4, 0 voltios, el inyector se conecta a masa, el voltaje a través del inyector es de 12 voltios. Y ahí estamos viendo acá que esta analogía de esta ampolleta supone que es el inyector, ¿ya? Y nos dice se conecta a masa, el voltaje a través del inyector es de 12 voltios y la corriente se conecta a través del inyector. El transistor ahora está conectado, funciona como un interruptor cerrado. Y ahí nos dice ese efecto. Entonces, con eso podemos ahora analizar esta señal que ocurre acá. Dice, la obtención de la señal de un inyector típicamente se obtiene en el terminal negativo. O sea, sería justamente ahí en el pin 4 para el ejemplo que están mirando. Sería lo mismo medirlo acá en el pin 5, 6 o 7 porque es el negativo de la salida, ¿cierto? Que tiene tu computadora hacia la salida que tiene, ¿cierto? El inyector, en este caso el terminal B que se está viendo acá. ¿Ya? Y la señal del inyector se caracteriza por estos 5 puntos que se ven acá. El A correspondería a la alimentación del inyector, lo cual tienes que entender que en el punto A, cuando tienes la alimentación del inyector, tú tienes el voltaje de funcionamiento del inyector, o sea, tienes voltaje de batería. Y es aquí donde radica ese punto. O sea, si yo tengo 13,5 volt a 14,5 volt, yo vería reflejado todo esto en el terminal A. Lo cual tienes que entender ahí también que el transistor en el punto A, cuando estamos teniendo la alimentación del inyector, tienes 12 volts, teóricamente hablando, ¿cierto? Lo cual el transistor está en estado off, está abierto en el punto A. Está abierto en el punto A el transistor, está en estado off. Tan pronto la computadora de la orden de activar el transistor, justamente viene ese cambio. Y la computadora dice activa, activar el transistor y cambia de su estado off a on. Inmediatamente, en ese cambio, el V corresponderá a la activación del inyector y en consecuencia ¿cierto? Es por la activación del transistor. El transistor pasa de estado off a on. El voltaje cae de los 14,5 reales que ya el auto está dando, o 12 volt teóricos, cae a 0 volt, porque ahora el transistor está en conducción. El transistor está en estado on. Mientras más tiempo la computadora mantenga el transistor en estado on, o sea que tú tengas 0 volt en el transistor, debes entender que en esta parte más baja que está acá, cuando yo tengo 0 volt en el transistor, acuérdate, cuando hay 0 volt en el transistor, estás en estado on. El inyector
es el que está recibiendo los 12 volts de alimentación. Por ende, el C es el tiempo de inyección que tiene tu inyector. El C es el tiempo de inyección que tiene el inyector. A continuación, a continuación, la computadora vuelve a dar la orden de, esta vez, desactivar el transistor que ya tiene y deja de dar ciertos pulsos al transistor y, y el transistor pasa de estado on a off. Sin embargo, sin embargo, al cortar de forma repentina la corriente eléctrica de la bobina del inyector, se genera una autoinducción, que es el punto D que se está viendo acá. Es un voltaje tremendamente elevado. Es muy grande ese voltaje, que puede ser 50, cercano a los 60 volts, por dar algún ejemplo. Pues dependerá, ¿cierto?, del vehículo, ¿ya? Es lo que se conoce como autoinducción que genera, ¿cierto?, la bobina en ese momento. Solamente esto se da por un remanente que queda en la bobina, ¿ya? Y que posterior, ¿cierto?, se libera en este pic que se alcanza a apreciar acá. Y el E, que se alcanza a ver ahí, es claro, está, se entiende que es el apagado del inyector, lo cual confirma que el transistor está en estado off, porque el transistor, ¿cierto?, se apagó, ¿ya? Todo eso, y acá se ve en detalle. Dice la parte A, ¿cierto? Muestra el voltaje aplicado al inyector, vehículo en funcionamiento. Ahí dice la parte B, muestra que el transistor de accionamiento del inyector de la computadora, de la SM, cambia a ON. Y entonces la espiga del inyector se retrae hacia el retenedor y comienza la inyección de combustible. La parte C representa el tiempo de inyección de combustible. La parte D, ahí está, muestra la interrupción repentina de la corriente desde el inyector y la consecuente generación de fuerza contra electromotriz autoinducción. Y la parte D muestra que el transistor de accionamiento del inyector del SM cambió a estado off. Ya, eso ya fue desde que se levantó esta señal, ¿cierto? Y la inyección se detiene. Para que puedas apreciar mejor esta señal, lo cual aquí no se va a dar, pero va a dar algo muy similar y puedas entender esto, vuelvo al simulador. Y esta vez ocupo la sonda de medición que está acá. Y me voy a conectar de tal forma que lo apreciaré de ese punto. Ahí está. No voy a aplicar nada, pero voy a ir explicando esto. Si te fijas, uso una sonda de medición que este sería como el pin 4 de mi ejemplo. Si te fijas en el oscilograma, aparece una línea continua que tiene un valor de 12 volts, tal como lo marca el voltímetro. Esto sería el voltaje de alimentación. Imagínate tú que echaste a andar el auto, ¿ya? Pero recuerda que el efecto que hace la computadora con el inyector es tremendamente rápido. Pero vamos a tomar, o a hacer el ejemplo, ¿cierto?, de lo que está pasando. Echas a andar el auto y rápidamente comienza la alimentación del inyector. Tan pronto, voy a esperar que esto se acabe acá, tan pronto la computadora decida que voy a ocultar esto un momento, ahí, para que no te confundas, ahí viene la línea, tan pronto la computadora decida activar el transistor y con eso encender el inyector, va a ocurrir este efecto. La señal cae. Si te fijas, la señal cae. Ahora hay 0 volt en este caso el interruptor, que es nuestro transistor, y está ocurriendo el mismo efecto que hacía la señal que te mostraba del inyector. Tan pronto yo vuelva a activar, perdón, a desactivar el interruptor, que es nuestro transistor acá, la señal vuelve a elevarse. Por supuesto, se entiende que acá es una ampolleta,
No tengo una bobina, como es en el caso de lo que ocurre en el inyector. Sin embargo, hace el efecto que ya te estaba comentando, ¿ya? Hace ese efecto justamente que te estaba comentando. Ahí va nuevamente, se está alimentando y va nuevamente. Entonces la computadora va a hacer este efecto muchas veces. Enciende, inyección, corta la inyección. Alimentamos el inyector, tiempo de inyección, se aplica, se desactiva el inyector y empieza a jugar con este efecto. Entonces, si la computadora requiere tener más tiempo abierto el inyector, ella cierra el transistor, mantiene más tiempo abajo en 0 volt esto, tal como se ve en la gráfica, y posterior vuelve a cerrar el inyector, ¿ya? Este efecto es el que hace la computadora entonces dando la señal de activación y desactivación del transistor interno que ella tiene y hace ese efecto justamente en el inyector. Además, también el gráfico nos puede servir acá si yo pongo este otro extremo, como la sonda 2 de este osciloscopio que tiene el simulador, lo cual aquí yo estoy utilizando el simulador Cocodrile, espero que empiece nuevamente la señal. Puedo ver que en los dos lados está la línea continua de 12 volts, tanto acá y acá. Sin embargo, si yo activo esto, fíjate cómo la señal roja que corresponde al transistor se fue hacia abajo, tal como lo habíamos dicho, pero la señal verde que estoy tomando, perdón, la señal azul que estoy tomando acá, ya, en el inyector, se mantiene arriba porque está pasando justamente esa alimentación, ¿ya? Posterior yo lo activo y va nuevamente ese efecto. Por mucho que tú tengas esa alimentación en el inyector, acá no se está cerrando el circuito y es por eso que tú ves la señal azul totalmente arriba pegada en los 12 volts que estamos viendo acá. ¿Ya? No se cierra el circuito, o sea, el inyector no funciona. Al final lo que tú tienes que entender es que la señal del inyector, la que tú aprecias posterior con un osciloscopio en el automóvil, es justamente una relación que hace la computadora con el transistor, de la activación con el transistor y por supuesto con el inyector. Es una relación mutua que va haciendo y tú tienes que interpretarla. Entonces, ahí empieza a hacer este efecto que ya te estoy comentando. ¿Ya? Entonces ahí estaría desactivado el inyector, ahí estaría activado. Desactivado, activado. ¿Sí? Es el mismo efecto entonces que ocurre justamente con nuestros inyectores. Entonces aquí sale como ejemplo cuánto dura la inyección de combustible. En este caso, que es un ejemplo totalmente apartado, alejado de esto, según sale son 4 segundos. Sin embargo, ya es para el ejemplo, para solamente demostrar e indicar la importancia de la parte baja de la señal, que corresponde al tiempo de inyección. ¿Ya? Los 4 segundos es algo ilógico porque se da siempre la escala de milisegundos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el GIF lo que intenta demostrar, y le prestes atención mientras yo te estoy hablando acá, es en el momento que se activa el inyector. ¿Ya? Se activa y ocurre el tiempo de inyección. ¿Sí? O sea, le importa al GIF que tú le prestes atención a la parte baja de. Lo vuelvo a repetir, eso en la práctica en rigor no se da porque son en milisegundos, son unidades tremendamente más pequeñas que segundos. Entonces, acá también habla de eso. Dice, cuando se apaga el inyector, se interrumpe la corriente a través de la bobina del inyector, y esto significa que el campo magnético desaparecerá repentinamente y el inyector se cierra. Y dice, cuando el campo magnético desaparece repentinamente, el voltaje del inyector, perdón, la bobina del inyector produce un voltaje de inducción. ¿Ya? Todas las bobinas generan un voltaje de inducción. Esto desde un simple relé, ¿cierto? Y por supuesto a lo que estamos viendo acá con un inyector. Interpretación resumida. Bueno, ahí dice el voltaje aplicado al inyector, vehículo en funcionamiento. Después viene la parte, es el establecido de la parte A, vehículo en funcionamiento A. Entiende que aquí, si el vehículo está en funcionamiento, el transistor está en estado off.
En la activación del inyector, se activa el inyector, entiendes que el transistor digamos, del control de ese inyector pasa de estado off a estado on, ¿ya? Cuando posterior la señal cae y se mantiene totalmente abajo, ahí nos dice cuando hay 0 volt en este punto, significa que el transistor está cerrado, está estado on, ¿ya? Nos va a decir que existen 12 volts en el inyector, tal como se lo demostraba por medio del simulador Cochrane. Existen 12 bolas en el inyector y se ejecuta el tiempo de inyección, ¿ya? Entonces, la parte de abajo es el tiempo de inyección, ¿sí? Y ahí, esto que está en rojo dice, en el momento que se interrumpe la corriente, el voltaje de inducción puede alcanzar hasta 50 bolas en esos instantes, ¿cierto?, que se están apreciando. Y por supuesto, ya en la parte más baja ya es el apagado del inyector hasta que nuevamente comience, ¿cierto?, el ciclo. Entonces, ¿qué genera un voltaje de inducción en la bobina? ¿Ya? Justamente esa interrupción, perdón, esa interrupción repentina del voltaje de alimentación que se le dio a la bobina del inyector, ¿ya? Acuérdate que deja un remanente, guarda energía por unos segundos, por un instante, ¿ya? Y es ese efecto el que tú aprecias acá en el oscilograma, ¿ya? Y ahí por eso que habla de un cambio repentino del campo magnético, ¿ya? Que produce justamente la bobina. Y ya tenemos el vehículo andando tremendamente rápido, ¿ya? Como ejemplo. Y ahí dice, bueno, el inyector inyecta la cantidad correcta de combustible en cada momento y el periodo durante el cual el inyector está abierto se conoce como tiempo de inyección. O sea, la parte baja que ya te había comentado. El tiempo de inyección siempre es corto, por eso el tiempo de inyección se expresa en milisegundos, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí perdón, de un rango más o menos, habla entre 1 y 25 milisegundos de apertura. O sea, cuando tú hablas de apertura de inyectores es porque estamos inyectando por más tiempo, ¿cierto? Si su número es alto, por más tiempo estás dosificando el combustible en tu motor. Y por supuesto, todos estos datos tienes que medirlos sí o sí con un osciloscopio. Ahí está la señal característica. Y ahí está también como en el GIF se aprecia la importancia del tiempo de inyección, como ya se había dicho. Entonces ahí dice nuevamente que el orden, todo esto se obtiene, ¿cierto?, en milisegundos, tal como ya lo había comentado. Entonces, a lo largo de este video, te expliqué cómo funcionan, perdón, estos inyectores. Hice una explicación desde los componentes internos que tiene el inyector, ya cómo se comporta tanto en lo que se denomina como activación y desactivación por medio de los transistores internos que tiene la computadora. Te expliqué también, ¿cierto?, que la computadora comanda, activa todos los inyectores y el resto de actuadores también del auto, ya por negativo, ya. Ojo que los sensores va en otra lógica de funcionamiento, entonces es otro tipo de comandos que se estiman acá. Lo importante es lo que va pasando en este caso con los inyectores. Expliqué el efecto que tiene el tema de la masa, ¿ya? Y el por qué se utiliza ese tipo de configuraciones para este control. Además, se revisó por medio de acá la simulación con el simulador Cocodrive, este efecto, este efecto de la activación y desactivación de los inyectores. Se revisó todo en concreto, ¿ya? Así que, bueno, más que nada, lo importante de esto es que puedas practicar, mirar detenidamente el video, ir a los puntos cierto más esenciales, cómo estos funcionan, interpretar cada uno de sus puntos y estos 5 puntos cruciales en la interpretación de la señal del inyector, ya va a ser la clave y para que después puedas ir al segundo video, en el cual te explico por medio del simulador Electud cómo se mide un inyector, su resistencia, ya cómo obtienes lo que es el positivo de la alimentación del inyector, el negativo,
cómo medirlo con un osciloscopio y los rangos, ¿cierto? Adecuados. Toda la lógica, ¿cierto? Parte de eso. Lo importante es que veas este video, que entiendas primero y posterior te vayas a la parte más práctica, ¿sí? Así que, bueno, más que nada, te invito a que te sigas capacitando, entendiendo un poco más de esto. Cualquier duda que tengas, lo dejas en los comentarios y con gusto, ¿cierto? Te responderé. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Que estemos muy bien. Adiós.